Mi nombre es Joaquín. Y esto es segunda temporada de Meeple Podcast. Welcome to Carcassonne. Muy buenas a toda la audiencia de Meeple Podcast. Hoy nos salimos de nuestro contexto habitual de Carcassonne. Y aunque al final realizaremos un pequeño debate sobre qué es exactamente Carcassonne dentro de la clasificación de los juegos de mesa, nos centraremos de forma genérica en todos los juegos en general. Para ello hemos invitado a los siguientes jugones: Mario Martínez del Viernes Toca Jugar, con blog y canal de YouTube, y un sinfín de amigos que la víspera del fin de semana se concentran para pasárselo más que bien. Muchas gracias por estar aquí, Mario. De nada, aquí estamos. Javi, del canal de YouTube Elige Juego, recientemente entrevistado en este espacio y cuyo canal ya roza los 10 años de vida, si es que no los ha cumplido ya. Buenas noches. Buenas noches. No, todavía no hemos llegado. Miquel Jornet, creador de la newsletter La Última Loseta, también con su propio canal de YouTube y un carcasonero de toda la vida, de los tiempos del comienzo de la andadura del Club Amatén de San Vicente del Sors y de los nacionales de Granollers. Encantado de tenerte aquí nuevamente. Buenas, gracias Joaquín por volverme a invitar. Óscar Sardón, más conocido como Ledacri en el entorno vegeniano, un chico que ama los juegos de mesa y más para compartirlo con sus hijos, al igual que le sucede a Javi de Elige Juego. Óscar además está vinculado a una ludoteca de Parla, Madrid, y actúa de demostrador en cualquier feria o jornadas de juegos de mesa que se le pongan por delante. Bienvenido a Meeple Podcast. Bien hallado, un saludo para todos. Todos habéis pasado por este canal. Esta es vuestra segunda ocasión, exceptuando a Miquel, que es su tercera oportunidad. Y quería decir que me congratulo de poder disponer de vuestra presencia en este espacio y quiero reiterar mi agradecimiento expreso por acudir para formar parte de este proyecto. Y dicho esto, quería comenzar exponiendo el motivo de hacer esta mesa de jugones. La idea parte de un concepto, diríamos, contemplativo, en el sentido de que he observado que hay muchos jugadores en la comunidad de Carcassonne que se reúnen en torno a este juego porque las 72 losetas pues los tienen enganchados, la verdad. De hecho, en torno a esta comunidad creciente y también alrededor de todos los elementos que lo circundan, BGA, Essen, clasificatorios y nacionales de DeVir, existe una actividad compulsiva competitiva que no fue inicialmente para la que fue creado el juego. Hay que tener en cuenta que los juegos en general, vistos desde su atalaya social y lúdica, son siempre bienvenidos por reunir en torno a una mesa a personas de diferentes edades y categorías laborales, culturales, etc. Actualmente, las jornadas de juegos de mesa, que están en alza, potencian mucho esto de la creación y el desarrollo, la expansión y la divulgación del juego de mesa. Y hay que decir que Carcassonne, dentro de este paisaje, es uno más de todos estos juegos. Y es curioso, volviendo a la comunidad, que existen personas que han aparecido ahí porque les encantan los juegos de mesa y este en particular es su favorito. Otras personas realmente a lo único que les gusta jugar es a Carcassonne. Y luego están los que realmente juegan a todo. Son los denominados jugones, que tienen conciencia real de todo lo que abarca este mundillo y saben que existe un amplio espectro de juegos que podemos llevarnos aquí una eternidad intentando clasificarlos, dada la maraña ingente de posibilidades que existen. Pero no me quiero alargar más y quiero supeditar este debate o charla en un eje central que es precisamente eso, una clasificación
de los juegos de mesa y a partir de ahí establecer un coloquio sobre ellos y una interacción de los invitados. Dicho esto, los juegos se pueden clasificar de varias formas. Voy a dar 3 ejemplos, pero nos extenderemos principalmente sobre el tercero. Aunque para abrir boca o calentar motores, vamos a hacer un repaso de la actualidad de cada uno de nuestros invitados. A ver, Mario, ¿cómo va esa liga de Dominion? Bueno, yo juego en la Liga de Dominion, efectivamente, mundial, y voy como siempre, como en todos los campeonatos, fatal. Voy como de las últimas clasificaciones, voy por ahí por abajo bastante regular. Pero bueno, a mí me gusta jugar, me lo paso fenomenal y se hacen amigos y me lo paso muy bien. Y bueno, YouTube lo tienes abandonado, ¿no? Porque la última entrada tuya fue de hace 4 meses, ¿no? Bueno, es cuando antes me has presentado como que tengo un canal de YouTube. Bueno, tengo un canal de YouTube de casualidad, porque lo único que publico son los unboxing de algunos juegos que luego hago una reseña. Pero no, todavía no he pegado un salto a YouTube, ni creo que lo vaya a hacer. Bueno, en el blog, que sí es lo que mueves más, has publicado hace poco tiempo el speech de Jared de 2005, el Niágara. Sí, eso es, así es, correcto. Vale. ¿Y la mudanza qué? La mudanza, pues sí, tengo una casita nueva y bueno, ya estoy yendo para arriba, para abajo y bueno, ahí va, poco a poco. ¿Qué pasaban más, los muebles o los juegos de mesa? De momento no los he movido, pero pesan más los muebles, no tengo tantos juegos de mesa. De hecho me he tirado un tiempo vendiendo juegos de mesa para no saturar la otra casa. Javi, Candy Crush Duel en YouTube hace una semana, vuestra última publicación. Sí, los niños disfrutan con este tipo de juegos y bueno, en la partida se ve que luchan hasta el final, que parece un juego sencillo y lo es, pero lo llevan al extremo. Pero están acostumbrados, ¿eh? O sea, ya se les ve que llevan tiempo haciendo esto. Ellos con 5 años a mí ya me veían jugar a Carcassonne y yo les decía todavía no. Pero con 7 años empezaron a jugar y siempre han jugado conmigo y yo nunca les he dejado ganar. Al final han acabado aprendiendo a ir a saco. ¿Tienes en mente alguna próxima entrevista entre manos? Estoy pendiente de un par de entrevistas que espero hacer, pero todavía no las tengo aseguradas. Vale, no vas a soltar prenda entonces. De momento no. Óscar, ¿cómo va esa ludoteca en Parla? Pues genial, la verdad. Acudiendo ahora, estamos preparando que hay una jornada de estas que has hablado el día 19 por el tema de los derechos de la infancia. Y bien, la verdad es que bien, genial. Y bueno, cuéntanos próximos proyectos alrededor del tema de la jornada y juegos y tal. Bueno, ya has contado esta, pero ¿tienes más cosas en mente? Pues lo dicho, este fin de semana vamos a estar aquí con un montón de juegos para todos los niños y adultos que quieran acudir. Y la próxima, bueno, no me puedo escapar al DAO precisamente de Barcelona porque está esta jornada aquí en Madrid. Pero la próxima así más grande que tenemos es Juvenalia en Madrid, en la cual estaremos allí con alguna editorial demostrando juegos de mesa para todas las familias. Juvenalia. Me gusta el nombre. Muy bien. Miki, ¿qué tal? En tu último vídeo de saldos, ratas y ratas, nos cuentas y hablas bastante del tema de los saldos, hablando de que nos podemos ahorrar unos euros no adquiriendo los juegos recién salidos al mercado, sino esperando a las oportunidades posteriores pasados varios meses. Pero exactamente, cuando hablas de saldos, ¿a qué te refieres? Es decir, ¿qué son los saldos? ¿Los juegos? ¿Las ofertas? ¿Exactamente? Pues al final da la sensación de que los juegos ocupan centímetros cúbicos en las baldas, tanto de tiendas como de almacenes de distribuidores y de editoriales claro, hay un ritmo, hay una vorágine editorial muy, muy grande y tienen que salir unos para entrar otros y al final eso acaba por generar saldos, ¿no? Que la gente se quita el género de encima y el último gran saldo del que hablo es de un juego que ha sido bastante viral, que ha sido el Hellboy, el juego de tablero, que era un juego que costaba alrededor de 90 euros y se estaba vendiendo por 10 euros. Uh-huh. Así está el mercado. Claro. Y sí, hablo un poco de eso porque nos vamos a encontrar cada vez más así y lo equipar un poco al mercado de los videojuegos, que mucha gente dice, este juego está muy bien, pero no lo compraría con el precio de salida y nos va a pasar eso, que seguramente los juegos saldrán a un precio de salida y en unos meses pues tendrán alguna rebaja o luego también puedes esperarte pues eso a cosas como lo que pasó hace poco, lo que ha pasado hace poco del Black Friday o cosas así, o sea que
que hay que estar atentos a cómo saldan las tiendas y tal. Y te puedes ahorrar bastante dinero si estás pendiente un poquito de las ofertas. Bueno, vamos al mejunje ahora sí. Vamos a por la primera clasificación de los juegos de mesa, que es nada más que un ejemplo, para explicar a la audiencia que se puede clasificar los juegos pues de muchas maneras, ¿no? En este caso, por número de jugadores, que sería lo más sencillo a efectos de clasificación. Tendríamos en primer lugar los solitarios, en segundo lugar los de 2 jugadores y en tercer lugar pues los de más de 2, que serían los familiares, ¿no? A ver cómo lo veis vosotros y qué encasillaríais también en cada uno de esos espacios o nombres de juegos que podamos tener, por ejemplo, ahí. Mario. Sí, bueno, has dicho que a partir de 3 jugadores familiares. Bueno, un decir. A ver. Por eso, quiero decir, yo le hago una clasificación mía propia que me inventé, bueno, que es lo que tú dices, o sea, están solitarios de 2 jugadores y luego el resto, ¿no? Y en el resto cambiaría de un juego, podríamos llamar hasta 5 jugadores, y yo creo que a partir de 5 jugadores ya es un party. O sea, de 3 a 5, como un familiar, ¿te refieres familiar o estás haciendo una valoración de familiar? Para mí familiar es un juego como más ligerito, que no tiene muchísimas reglas, que es sencillo de aprender y de jugar. Pero hay juegos de 3, 4 y 5 jugadores, como el Terra Mística, por ejemplo, que eso hay que estudiar para jugar, ¿sabes? Entonces, pues eso no es un familiar. Sería un juego un poco más duro. Entonces, el party para ti, o sea, ¿el familiar es un party para ti o un familiar de 3 a 5? No. Claro, exactamente. Para mí un party es un juego que empieza en 6 jugadores. Vale, de acuerdo. Bueno, el Carcassonne, por ejemplo, se considera un familiar, pero también existe el de 6 jugadores. En el momento que incluyeron posadas y catedrales, con la expansión esta... Ya, bueno, sí, pero vamos, que también un party es aquel que te permite disfrutar con un grupo de personas. Quizás sería una clasificación más adecuada. Vale. Miquel. No, sí, iba a decir eso, que cuidado con la palabra familiar porque se asocia a otro criterio de clasificación que es el de dureza, del grado de dureza del juego. Se dice familiar, luego ahora han empezado a decir familiar plus cuando es un poquito más complejo de reglas, luego dicen Eurogame medio y luego Euro duro, que son los juegos más complejos. Y que yo creo que la palabra familiar, no, yo te aconsejaría más decir multijugador. De acuerdo. No sé si lo ves bien. No, sí, no importa. Si nosotros no vamos a meternos aquí ahora en la nomenclatura, solamente queríamos decir que, por ejemplo, la clasificación por número de jugadores podría ser una forma de entender la clasificación de los juegos, y ahí está claro que los de un jugador, que son los solitarios, es una cosa, los de 2 sería otra, y a partir de 3 sería otra. Yo lo llamo familiar, pero está mal dicho, o vosotros me estáis corrigiendo, que está muy bien porque sois los expertos, y hablaríamos pues de más de 2 jugadores, pero también podemos discernir entre 3 a 5 o así, y a partir de 6 es para adelante, como habéis comentado. Javier. A ver, en los juegos de 3 a 5 familiares, no lo que están diciendo ellos. Nosotros también tenemos nuestra propia nomenclatura para los juegos, y son juegos que podemos jugar con jugones y juegos que podemos jugar con cualquier persona. Hay veces que hay juegos para 4 personas que no se lo puedo sacar a cualquier persona, y hay juegos para 4 o 5 personas que gente que no ha jugado nunca más que al parchís los disfrutan porque los entienden rápido, lo que han dicho más o menos. Juegos familiares son juegos más accesibles. Luego, por cantidad de jugadores, eso, a partir de 6 ya empiezan a ser parties. Bueno, pues esto promete. Lo digo porque ya en la clasificación de números de jugadores me resulta curioso que hay ya una pequeña discrepancia, pero la realidad es que parte todo de una inicialmente nomenclatura que yo le doy por iniciar la charla, y evidentemente yo no soy el experto, así que me parece muy interesante que vayáis añadiendo estas cosas porque yo aprendo, y seguramente la audiencia pues también va a estar entretenida con estos comentarios que hacéis, que sois los jugones. Vamos a ver qué tipo de juego, por ejemplo, se adecuan a este formato, si tenéis que añadir algo en el orden que acabo de dar, aunque no sea con familiares, sino de uno, de 2 o de 3 en adelante. Yo, solitarios, la verdad es que, bueno, el concepto solitario está muy bien, está genial jugarlo.
Y lo utilizo sobre todo en horario laboral, cuando tengo un poquito de tiempo para comer alguna cosa, y suelo jugar mucho pues juegos pequeñitos, tipo hay unos juegos de cartera que se llaman una carterita pequeña de la editorial Satan Piper, que están muy bien, te plantean diferentes retos y están muy bien. Y si no, suelo jugar también otro que se llama Orchard, que es una colocación de cartas y ir sumando los dados, y es muy divertido, la verdad. El solitario es un concepto que ha venido para quedarse, y yo creo que la pandemia ha hecho mucho, porque anteriormente no salían muchos juegos multijugador con versión en solitario, pero se dieron cuenta de que durante la época de pandemia, que no se podía salir a jugar, y mucha gente pues se quedaba en casa probando la mecánica del juego en solitario o la dinámica en solitario del juego, y interiorizaba un popoco las reglas, y luego ya cuando sí que tenía posibilidad de salir y todo esto y de explicar más el juego, pues ya lo tenía un poco trabajado, ¿no? Y de hecho, en Lacrimosa, que es una novedad de Devir, he visto una entrevista que le han hecho a los autores y dicen que se pusieron manos a la obra para sacar una versión en solitario porque es un plus que ahora mismo agradece mucho la gente. Bueno, yo la verdad es que a mí los solitarios, respeto a todos los que les guste el solitario, pero es que no me gustan nada, o sea, me aburro soberanamente. Lo he intentado más de una vez jugar algún solitario y abandono enseguida, o sea, no le encuentro sentido si no es jugar con otra persona como mínimo, ¿no? Y yo lo que hago muchísimo es jugar con mi socio, también en horario laboral, como dice Óscar, pero de comidas, ¿vale? Y bueno, jugamos sobre todo al Memoir o al Toilet Struggle, por ejemplo, que son juegos de guerra. Los juegos de guerra suelen ser muchos de 2 jugadores porque enfrentan siempre o normalmente a 2 equipos, ¿sabes? El War Chest también, aunque ese se puede jugar a 4 jugadores. Y luego el resto de juegos, pues bueno, es que hay millones, es decir, a partir de ahí puedes jugar a lo que quieras, ¿sabes? O sea, ahí ya tienes una grandísima variedad. Javi, ¿quieres añadir algún juego solitario? No, yo el Orchard es el que recomendaría encarecidamente. De Salt & Pepper hay unos cuantos que están muy bien, pero yo tampoco soy muy de solitarios. Pero yo tengo suerte de que en casa estamos los 4 que jugamos, y si nos juntamos 2, ya los solitarios empiezan a ser un problema. Poquita cosa tenemos. ¿Miquel? Bueno, que yo no había dicho un par de solitarios que me gustan mucho jugar. Uno es uno de cartas que se llama Onirim, que es de un autor belga, y es de al final ir ordenando unas cartas, y he jugado muchísimas partidas porque también tiene versión en digital, en Android y en Steam y tal. Y luego uno español, que es el 30 monedas, que es el juego relacionado con la serie de televisión, y que a mí me gustó mucho la serie. De hecho están para hacer la segunda temporada, y el juego es una experiencia muy chula también, y un juego que es casi exclusivo para un jugador, aunque ha salido como 1 o 2 jugadores, pero recomendable jugarlo en solitario, está muy bien también. Bueno, yo quería decir una cosa, yo juego mucho en solitario, pero juego en solitario en el iPad contra la máquina, que no sé si eso se puede llamar solitario, pero realmente juego yo solo. No sé qué opináis los demás. Para mí eso es como cuando juegas con el ajedrez con la computadora. En ese caso son 2 jugadores, lo que pasa es que uno de ellos es inteligencia artificial. Correcto. Vale. Vale, bueno. El Onirim, por cierto, lo he probado y la verdad es que alguna vez me he echado alguna partidilla y en el iPad y sí me ha gustado, ¿eh? Está muy interesante. Bueno, yo de 2 jugadores voy a decir el ajedrez, porque claro, en el ajedrez no se puede jugar 3, y en cambio el Carcassonne, aunque jugamos mucho competitivo, en realidad se puede jugar también a 3, a 4 o a 5, entonces yo digo el ajedrez. A ver, ¿qué decís de 2 jugadores? Venga. Pues mira, yo de 2 jugadores voy a decir un juego de bazas, que ahora se han puesto muy de modas los juegos de bazas para 2 jugadores, y el que más me gusta a mí es el Jekyll vs Hyde, porque uno tiene que ir a ganar, bueno, a equilibrar bazas ganadas y perdidas, y otro a desequilibrarlas, y está muy chulo. Y luego también otro que me gusta mucho, que también es exclusivo para 2 jugadores, es el Watergate, que es un juego que yo para jugarlo pues me he documentado un poco de lo del caso de Garganta Profunda, mirar un poco cómo fue lo de pues todo lo que pasó allí en Estados Unidos, y la verdad es que es un juego muy tenso, que nunca sabes si van a ganar los periodistas por un lado
o la administración, y está muy chulo, muy recomendable, la verdad. Sí, bueno, yo quería, aparte de los dos de guerra que he comentado antes, para, dijéramos, público menos guerrero, por decirlo de alguna forma, uno de los juegos que más me gustan para 2 jugadores, sin lugar a dudas, es el Jaipur. Me parece un juegazo, es un juego de cartas muy sencillito, consiste en ir llevándote bazas y a la vez monedas, algunas de ellas ocultas, y es una auténtica pasada, lo recomiendo fuertemente. Yo la verdad es que voy a dar un par de recomendaciones, porque el Jaipur estaba dentro de ellas, es un juegazo, está en la BGA, lo podéis probar, hay que comerciar a tope y es genial. Pero todos aquellos juegos que tengan Duel, casi siempre es a 2 jugadores, y uno de los que recomiendo, que también está en BGA, es Seven Wonders Duel. Es un juego de cartas muy equilibrado, está genial, me encanta. Y luego siempre tiro un poquito, pues eso, como la ludoteca tengo muchos niños, siempre tiro un poquito hacia algún juego infantil, y voy a recomendar uno de Maldito, que es el Merienda Jurásica. Es un juego muy sencillito de ir cogiendo losetas, pero en el cual tiene unas minis de plástico de dinosaurios, de Diplodocus y T-Rex, que son fantásticas, me encantan. Solo por eso merece la pena el juego. Muy bien. Bueno, yo aquí no quiero que ampliemos más para no alargarnos en esta clasificación. Además, los familiares, como ya entramos en juegos de muchos jugadores o de más de 2 jugadores, ya como vamos a tener una clasificación más importante después en la que vamos a versar más el episodio, si os parece, pasamos a la siguiente clasificación, que tiene un poquito de miga, pero que es otro ejemplo más de la forma en la que podríamos clasificar los juegos, que podrían ser muchas. En este caso, podemos clasificar también los juegos por su finalidad. En este sentido, podemos tener juegos que yo especifiqué previo a este episodio, os lo estuve comentando, que era pues por su carácter lúdico, por su carácter competitivo o por su carácter educativo. ¿Qué tenéis que decir a esto? Bueno, yo creo que la verdad es que los juegos es lógico que tienen un carácter social increíble. O sea, los juegos están pensados para sentarte a jugar con gente. Que luego estés solo trabajando y juegue yo solo, pues bueno, me quito las penas como buenamente puedo, pero yo si puedo jugar un party con 18 personas, mejor que con 3. Cuando más gente esté, es mejor. No solo ya el juego es malo, es bueno, sino la gente con la que compartes es la que hace malo o bueno el juego. Entonces, luego aparte le puedes añadir que tienen, pues hombre, es lúdico, el juego es lúdico, aunque hay mucha gente que con un buen euro pues se acaba cabreando y no se lo acaba pasando bien. Pero bueno, eso ya creo que entra un poco en la forma de ser de cada persona. Pero yo sobre todo creo que el juego tiene un carácter social muy marcado. Sí, eso está claro. Y bueno, lo tenemos, el mayor ejemplo lo tenemos en la comunidad misma de Carcassonne, ¿no? Que incluso nos hace mejorar estrategias cuando conocemos las de otros, ¿no? Si estuviésemos toda la vida jugando en solitario, pues al final jugar es una forma de comunicación, ¿no? Y creo que si no nos comunicásemos con nadie, pues al final igual hasta nos moriríamos, ¿no? Por esa asocialización, pues yo creo que también es malo siempre jugar en solitario, y va muy bien compartir partidas con otras personas, sobre todo por eso, por lo que aprendes y lo que aprendes dentro del juego y fuera del juego también. Uh-huh. Pero con respecto a esto del carácter lúdico, competitivo o educativo, si queréis comentar alguna cosa. Yo sí, que al final yo te lo decía más o menos un poco en el grupo, que yo lo considero como muy transversal, los tres caracteres en cualquier sesión de juego. Es que creo que están dentro de la definición y se puede competir aprendiendo y bueno, lo que hablábamos antes, y bueno, yo creo que todos los que estamos aquí lo compartimos también. Sí, coincido plenamente. Es decir, hacer una clasificación con esas 3 palabras, por decirlo de alguna forma, yo creo que no es tan sencillo. Sí que puede ser que haya juegos muy orientados a la educación, pues puede ser. Pero como bien han dicho, es cierto, también puede ser que fomente un poquito de competitividad, que un poco de competitividad no es mala. Y por supuesto, divirtiéndose. Entonces, clasificarlos con alguna de esas 3 palabras lo veo complicado. A mí me resultaría muy complicado. Yo no clasificaría un juego salvo por la palabra educativo, que sí que puede marcar una cierta clasificación especial de juegos. De hecho, hay editoriales que se dedican solo a juegos educativos. Podría estar ahí, pero el resto, yo creo que, como han dicho, un juego tiene que ser lúdico, y si tiene algo de competición, que también puede ser cooperativo perfectamente, ¿vale?
Entonces, pues bueno, ahí es una clasificación que yo no creo que deje muy claro qué tipo de juego es del que estamos hablando. Yo creo que lo que han dicho, competitivo, cualquier juego, por mucho que sea para disfrutar, se hace una competición, ya es competitivo. Educativos, sí hay juegos más educativos, pero los que están creados solo para ser educativos podrían entrar dentro de esa categoría. El resto, hay juegos que son educativos y que se puede competir perfectamente. Yo personalmente intentamos siempre, mis hijos son muy competitivos, pero intentamos siempre disfrutar y ganes o pierdas, yo siempre lo he dicho, yo he perdido partidas épicas en que he disfrutado un montón perdiendo y he ganado otras en que igual me ha resultado muy fácil y digo, pues no me he divertido tanto. Muy de acuerdo con esto que dice Javi. Todos los juegos son educativos, todos. En todos aprendes algo, a gestionar recursos, a tomar decisiones. Simplemente el coger un manual de un juego, leerlo y entender lo que te está diciendo, ahí ya tenemos una comprensión lectora. Ya nos está enseñando el juego. Entonces, en educativos todos los juegos tienen un grado de... un grado de esto, de ser educativo. Sí, claro. Por supuesto. Bueno, básicamente, el motivo de hacer esta clasificación o de ponerla como un ejemplo venía versando por otros derroteros, pero es perfecto que lo hagáis estos comentarios porque se entiende que la clasificación en realidad, o por lo menos yo quería hacerlo entender así, después de estos comentarios, incluso del pequeño debate que hemos tenido antes de este episodio en el propio Telegram, en el grupo que hemos creado para este episodio, porque claro, me he dado cuenta de que a lo mejor no lo he expresado de la manera correcta. No se trata de que cojas un juego y lo metas en el componente lúdico o en el componente competitivo o en el componente educativo. Evidentemente, todos los juegos son para pasárselo bien. Cuando compites te lo estás pasando bien, a no ser que te mosques porque has perdido, y el tema educativo evidentemente siempre puede ser extrapolable tanto a la escuela como a cualquier circunstancia donde tú puedas aprender, incluso jugando a un juego para pasártelo bien también puedes aprender evidentemente, pero no era esta la idea, sino que cada juego tiene los tres componentes y en ese sentido lo único que quería expresar con la clasificación en este sentido era que, bueno, pues por ejemplo me voy al ajedrez. El ajedrez, pues cuando tú juegas con otra persona para pasártelo bien, para echar un rato, está orientado a ese carácter lúdico, o sea, el objetivo es pasárselo bien. Cuando juegas con carácter competitivo, no me refiero a una partida para pasártelo bien con tu amigo y compites para ganar, sino que hablo por ejemplo, de torneos oficiales. Hablo, por ejemplo, del torneo de Debir, el Nacional de Debir o Essen, o hablo de un torneo federado de ajedrez o una competición federada. Cuando hablo del carácter educativo, también hablo del ajedrez, por ejemplo, o en Carcassonne, pues hablamos de la escuela del ABJ, aprendizaje basado en juego, o que se utilice la herramienta, o sea, el juego como herramienta educativa o pedagógica para conseguir unos fines concretos. Esto no significa que haciendo esto no se lo pasen bien o que pueda resultar competitivo, y en este caso están los tres entrelazados. Muy bien expresado por vuestra parte, porque evidentemente son más bien adjetivos de los juegos, no es más bien una clasificación, sino adjetivos de los juegos, efectivamente. Pero bueno, la clasificación iba un poco por estos derroteros. Pero bueno, al fin y al cabo lo había expresado perfectamente. Vamos a la clasificación principal, la más moderna de los juegos. Podríamos decir que gracias a vuestra aportación hemos podido ampliarlo, porque yo hice una pequeña que estuve viendo en varias páginas web, y este va a ser el eje central del episodio. Hablamos de Eurogames, Ameritrash, híbridos, que sería una mezcla de ambos anteriores, porque a lo mejor tienen características de ambos: los juegos abstractos, los wargames, los party, los fillers, cooperativos, roles ocultos, legacy, construcción de mazos o deck building, los juegos de cartas, hablando de los CCG o LGCG, que lo explicaremos después, los Print and Play, Roll and Write, que estuvo comentando también Mikel, Serious Game, que comentó Oscar, Escape, que si no me recuerdo mal fue Mario quien lo comentó también. En fin, tenemos mucho de qué hablar, a ver si no nos alargamos demasiado, pero va a ser interesante. Hemos confeccionado esta lista con la aportación vuestra, y si queréis, pues comenzamos por los Eurogames, juegos denominados de estilo alemán, juegos de mesa moderno. ¿Qué caracteriza un Eurogame? ¿Cuáles son las características? Oscar. Bien, un Eurogame básicamente es un juego en el que el azar está reducido al mínimo
y que la más mínima decisión que tomes te puede venir en contra o te puede hacer ganar la partida. Básicamente, es muy explicado muy rápidamente. El azar, por ejemplo, que existe en menor en porcentaje que en un juego, por ejemplo, de dados o de cartas, en donde esperas que salga algo o no. Básicamente será algo así. Eso es, o sea, se puede llegar a soportar un pequeño pool de cartas, un mazo, un eje central en el cual no siempre sea el mismo. Hay un azar, existe un pequeño azar de cartas, pero es un azar controlable y es igual para todos. No es que una persona esté tirando dados y siempre saque 6 y el otro solo saque unos. Uh-huh. Oye, el origen de estilo alemán o europeo será porque habrá nacido aquí, ¿no, Miquel? Sí, bueno, de eso hay una pequeña historia que bueno, la expliqué yo en el grupito que teníamos de Telegram, que es curioso que muy poca gente sabe, que bueno, hay un juego que editó hace poco Stronghold Games, que es una editorial que hay, que se llama, que lo sacó como Crude, de Oil Game, que es como crudo, el juego del petróleo, que salió hace muchos años, salió en los años 70 y también se publicó en Alemania en los 80 como McMulti, y era de un autor norteamericano, de Michigan concretamente, que ya falleció, que se llamaba James St. Laurent, me parece que se llamaba, y curiosamente tenía una mecánica que se jugaba como una especie de eje de coordenadas y tirabas dados, una pareja de dados, y según esa pareja de dados lo que te daba pues se generaba producción de petróleo o podías construir una gasolinera en esa combinación de ejes y tal, y recuerda esa tirada de producción y tal un poco a Catán, ¿no? Y bueno, se editó de manera pirata en Alemania en el 88 y eso es mucho antes de que surgiesen los Eurogames como los conocemos ahora, como Carcassonne, como Catán, como Aventureros al Tren, y si ese juego pues hubiese tenido como bastante repercusión en el mercado, pues igual no estaríamos hablando de que los Eurogames surgieron en Europa, pero al final pues con el grande, con juegos así como los que he dicho antes, que sí que estaban todos con origen europeo, pues se ha hecho esta clasificación, pero la historia es caprichosa y ha pasado así, pero aquel juego era como un precursor de los Eurogames de ahora mismo. Pero has comentado Alemania, te lo corrijo porque lo comentaste en el grupo, si no, no me hubiera dado cuenta de lo que acabas de decir. Has dicho origen Alemania 88. No, el juego en los 70 y pico, creo que finales de los 70 lo publica en Estados Unidos, pero Eso. En Alemania se lo editan, además sin pagarle royalties al autor ni nada, una editorial que se llamaba Exagames, que ya desapareció. En el 88 se lo publican y es el juego que sacó este hombre en Estados Unidos y mucha gente en Alemania lo conoce, igual hasta el propio Klaus Teuber, el autor de Catán, lo jugó antes de crear Catán, que luego Catán pues es diferente, tiene otras mecánicas y tal, pero que la tirada de producción pues la tenía este McMulti o Crude. Yo he tenido la ocasión de jugarlo y es que me resultó muy curioso y mientras lo estaba jugando, aunque es un juego que ha envejecido un poco mal, sí que hay un Eurogame ahí dentro, aunque se generó en Michigan, en California, o sea que vale. La cosa es así. Pero bueno, eso es una anécdota, que es como el eslabón perdido, ¿no?, de los Eurogames, por decirlo de alguna manera. Y luego otras características, pues los Eurogames intentan eliminar un poco la frustración de los jugadores. Jugando al Monopoly, pues hay uno que te puede acabar machacando, que tiene todo el dinero, que tiene todas las calles, y los otros solo acabamos siendo esclavos, ¿no?, lúdicos de ese jugador, ¿no? Pues eso se intenta que no pase, no, que todo el mundo tenga un chance, ¿no?, una oportunidad de ganar. Eso es lo que también se busca mecánicamente y dinámicamente en los Eurogames. Bueno, hablas del antecedente, por ejemplo, que ha podido tener en otro sitio diferente de Europa, y también hablas ahora de los mecanismos de compensación donde los jugadores pueden recuperar, bueno, parte de la partida perdida, por así decirlo. Eso es. Bueno, sí, yo no quiero hacer un poco de polémica porque no estoy de acuerdo con Óscar en que el azar se haya reducido al mínimo, porque hay juegos, mismamente el Catán, tiene un mogollón de azar. O sea, yo he jugado miles de partidas de Catán, que es es el padre, como ha dicho antes Miquel, el padre de los
aunque había uno anterior, pero es el que se considera el padre de los juegos Eurogame, ¿no? Y por eso te dice que es de Alemania, porque este juego nació ahí en Alemania y tiene bastante azar. Yo creo que un Eurogame, sobre todo se diferencia de los demás o de los Ameritrash, que luego hablaremos de ellos, básicamente en que se suelen llamar también juegos de cubitos, ¿no? O sea, los Eurogamers les gusta mover cubitos y tocar madera. Es decir, se utilizan fichas abstractas que no tienen personalidad por sí mismas y se da mucha más importancia a la mecánica del juego. Es decir, es mucho más importante conseguir recursos, conseguir cubitos para hacer no sé qué, para construir tal y conseguir una serie de objetivos. Mientras que luego hablaremos de los Ameritrash, pues es todo lo contrario, ¿no? Es un poco lo que quería aportar. La mecánica del juego prima por delante de otros factores como la temática en este caso. Y bueno, totalmente. Y el azar existe, pero influye en menor porcentaje y así hago una mezcla entre lo que tú querías decir y lo que quería decir Óscar. Sí, venía a decir un poco esto también, que como bien dice, es una explicación muy rápida. O sea, cuando digo lo de que el azar, o sea, hay juegos, un Ameritrash, o sea, te pueden ganar sin tener ni idea de jugar y teniendo un montón de suerte, mientras que un euro puede ser casi imposible. Catán ocurre eso, pero digamos que Catán es un juego especial, es el primer juego que el tablero nunca es igual, el primer juego que cambió aquello, que siempre sacabas un tablero y aquello era todo el rato igual. No, Catán te lo cambió todo aquello y cada partida era única. Pero bueno, como bien decís, es un euro, también prima muchísimo más la mecánica, o sea, y el tema puede estar, yo qué sé, le da igual. Puede ser dinosaurios, puede ser Egipto, puede ser lo que sea. Mientras la mecánica funcione, va como un tiro. Correcto. Además, yo creo que gracias a lo que ha dicho Mario, podemos decir o podemos deducir que prima más la estrategia y la gestión de los recursos que el azar, que sí que existe. Depende incluso del euro. Puede haber más azar que en otro. Por ejemplo, un dado es lo más azaroso que hay. Pero claro, si prima la estrategia y la gestión de los recursos, evidentemente, pues no hablamos de un juego de azar cualquiera, sino que hablamos de una cosa diferente. De hecho, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, yo con Catán tengo el problema de que yo no lo considero Eurogame. Para mí, de hecho en casa les gusta y juego muy poco porque a mí me desespera el que dependas tanto de los dados y que es cierto que si juegas muy mal no ganas. Pero no jugando especialmente bien, si tienes suerte en los dados, hemos tenido partidas en que la ciudad que estaba en el 2 y en el 12 sacaba recursos todas las rondas y el que estaba en el 8 se tiraba 3 rondas sin sacar recursos. A mí el Catán me desespera. Yo no lo pondría como Eurogame. Yo diría incluso que Óscar es también partidario de eso que acabas de comentar, ¿no, Óscar? Es cierto. O sea, como bien decimos, se le considera euro tal, pero yo estoy más con Javi. Pero bueno. También ha comentado Mario que bueno, que los componentes muchas veces pues también son estos típicos de madera, ¿no? Y no son plásticos como en muchas fichas de muchos juegos de mesa, sino que tampoco todos los euros son de madera, pero que hay mucha más probabilidad de encontrarte un euro que tenga componentes de madera que en otros juegos, ¿no? Sí, correcto. De hecho, yo por decir algún juego así que sí que puede ser Eurogame puro, yo diría, por ejemplo, el Agrícola o el Puerto Rico, donde la suerte está anulada. O sea, en la Agrícola dependes de ti mismo y de lo que hagas bien o mal y lo que pueden hacer un poco los demás, aunque, bueno, sí, también influye, ¿no? Pero, por ejemplo, en estos juegos tienes que jugar, hacerlo lo mejor posible, exprimiendo los recursos y comprándolos y utilizándolos en el momento más oportuno y óptimo. No hay otra opción, no hay ningún tipo de de azar en el juego, como también lo hay, por ejemplo, en el Small World, que a mí me parece una maravilla. El Small World tiene un minimísimo azar de último recurso en la última tirada para tirar un dado y a lo mejor te suena la flauta. Pero vamos, es una de 50 veces que puede ocurrir, ¿sabes? Yo creo que ahí, sobre todo el Agrícola y el Puerto Rico, para mí son unos euros puros. ¿Hay algunas características más que no habéis comentado? ¿Alguien más quiere decir alguna más? Porque son básicas de los Eurogame, creo, ¿eh? A ver, comparándolo, por ejemplo, con los Ameritrash. La eliminación, por ejemplo, la participación activa de todos los jugadores hasta el final, que en un Ameritrash es evidente que se busca la eliminación. Para que tú ganes, tienes que eliminarse los demás. En cambio, el euro, ¿no? El euro, hasta que no finaliza la partida, están todos jugando a
hasta ese momento. Sí, cuando yo decía lo del caso del Monopoly, ahí hay una eliminación, aunque el jugador esté en juego, pero es una eliminación en toda regla. Y sí, correcto. O sea, al final lo de la frustración es muy importante. O sea, y los editores alemanes, si cualquier juego que vean, aunque no sea infantil, o que sea para adultos, pero que vean que puede generar cualquier mínimo de frustración en algún jugador en algún momento dado, pues ya lo depuran, no les interesa, sobre todo si son editores de esto de Eurogames, ¿no? Y bueno, yo voy a abogar un poco por Catán. Yo sí que lo voy a considerar Eurogame. Tiene el fallo de los dados, que es el azar que tiene, pero bueno, ha envejecido un poco mal, pero yo sí que lo considero de los primeros euros. No me gustaría que de esta charla saliésemos destronando a Catán como Eurogame, vamos. Bueno, después lo votaremos y veremos si se ha destronado o no. O bueno, si se ha elegido uno como exponente más claro de lo que sería un Eurogame, reuniendo todas las características de un Eurogame. A la hoguera con él. No. Me encanta. Barbacoa. Me encanta el Catán. Es un juego introductorio genial. Es un juego para gente que está entrando en esto que es fantástico. Lo que pasa que yo no lo considero euro. Pero bueno, otra cosa de estas que suelen hacer los euros es que no soy muy jugador a Meri, o sea, soy un poco neófito en esto, pero yo creo que en una Ameritrash si alguien va por delante, lo más seguro es que acabe haciendo un efecto bola gigante. En la gran mayoría, lo he dicho, hablo un poco de oídas. En cambio, en los juegos euro, incluso hay algunos en los cuales la puntuación es oculta, o sea, tú no sabes, igual vas perdiendo de 40 y en la última ronda te haces una ronda fantástica porque te lo has organizado genial y acabas dando ahí sorpasos, o sea, es una cosa que, como bien dicen, es eso, no solo no te intenta eliminar, sino que incluso hay juegos en los cuales si te ven que vas muy por detrás te dan beneficios para que te intentes igualar. Mirad, en los juegos de competición, por ejemplo, cuando se trata de 1 versus 1, normalmente, porque si no, no se podría utilizar este recurso, está el reloj de ajedrez, ¿vale? Se le llama reloj de ajedrez porque, bueno, siempre de toda la vida se ha jugado al ajedrez y se ha jugado con estos relojes. Entonces, claro, los demás juegos que han venido detrás, pues siempre que han utilizado un reloj, se le ha llamado siempre, pues, de dónde viene el reloj de ajedrez. Pero esto es para competición. Pero en cambio el Eurogame tiene un método, más allá de que se restrinja exactamente el tiempo concreto que se va a jugar, tiene también una forma de contener el tiempo de juego. Por ejemplo, que está marcado pues, por la loseta, se acaba la loseta, se acaba el juego. Se acaba el mazo de cartas o algo, siempre hay alguna cuestión que finaliza el juego. Por ejemplo, en el Monopoly, como decía antes Miquel, te podría estar dando 1000 vueltas si tú tienes 3 hoteles y el otro tiene otros 3 hoteles y se parecen, yo caigo, te pago, tú caes el mío, me pagas y así andamos 5 horas. Entonces no acabamos nunca. Pero aquí hay una forma de evitar eso. Y entonces, pues, por eso muchas veces en los juegos de mesa viene reseñado un tiempo estimado de duración, porque evidentemente existe por esa cuestión concreta de que está contenido de alguna manera la duración del tiempo. Eso es, la mayoría de juegos te lo escriban, el tiempo, te dicen hasta aquí, 5 rondas, 6 rondas, cuando llegues a esto se acabó, no vas a seguir jugando, apáñatelas porque de aquí no vamos a pasar. Y tienes una sensación de agobio, de decir no llego y quiero hacer 20 cosas y eso es lo que te dice quiero seguir jugando, quiero optimizar todo esto. Por cierto, otra cosa muy importante que también le pasa a los abstractos, pero bueno, vamos a llevárnoslos al terreno de los Eurogames. Creo que el lenguaje es escaso o inexistente, salvo lo que serían las reglas del juego, que pues en cada país vendrán las suyas. Esto no es como si fuera un teléfono móvil que viene todas las reglas de todo el mundo completo, de japonés, en chino, en francés, sino que cada editor pone las suyas. Si es brasileño, pues las pone en portugués, si es español, pues las pone en castellano y así. Pero claro, hablamos de las reglas. Normalmente el juego en sí mismo no tiene normalmente en el tablero ni en ninguna componente ninguna nomenclatura en ningún idioma. Entonces, claro, eso da igual donde compras el juego, que el juego es exactamente el mismo. En este caso es una cosa interesante que el lenguaje sea inexistente o sea independiente del idioma, que es como se le llama normalmente a este tipo de juegos. ¿Estáis de acuerdo?
Totalmente, totalmente. Yo suscribo tus palabras, es decir, es una de las cosas que yo muchas veces pongo en mis reseñas y lo subrayo, que es la simbología, ¿no? Es decir, es como un lenguaje universal. Todos los textos escritos en un euro normalmente se sustituyen por simbolitos, por dibujitos, muy originales en todos los sentidos, porque una vez que te has leído la regla y la asocias con el dibujo, no se te olvida jamás. Y es verdad, lo que tú dices es totalmente cierto. Son multilenguaje y los elementos del juego no suelen tener mucho texto. Sí, bueno, hay algunas excepciones, ¿no? Y justo es el euro que he elegido yo como el que más me gusta jugar, que lo juego mucho, que es el Terraforming Mars. El Terraforming Mars al final no deja de ser un juego que tampoco es el mejor exponente de Eurogame, porque no deja de ser un juego de cartas. Al tener muchas cartas tiene también mucho texto y luego también tiene bastante azar, porque se pueden hacer cosas muy locas. Las puntuaciones siempre son muy altas, pero no sé qué tiene, lo he jugado muchas veces, que cuando la gente sabe jugar, a pesar de que te pueden tirar un meteorito, destrozarte unas plantas, no sé qué, pero cuando la gente sabe jugar, a pesar de todo eso, da partidas muy, muy, muy equilibradas. Y eso también es también como un estandarte de los euros, ¿no? Que lo que decía antes, que haya pues opción de victoria para la mayoría de los jugadores que están en mesa y que lo puedan sentir así, ¿no? Durante toda la partida. Bueno, pues vamos a finalizar haciendo una breve reseña de cuál sería un exponente de Eurogame más claro, después de 25 años del Catán o 27 años del Catán, que haya salido seguramente algún juego que reúna más características claras de Eurogame o se considere más que el subgénero, ¿no? Que sería en este caso el Catán. A ver, Óscar, ¿cuál sería para ti, por lo menos un par de ellos, para ver si coinciden después algunos compañeros en alguno de estos que vamos diciendo? Porque cada uno tendrá el suyo, el que más le guste, pero si decimos un par de ellos, pues por lo menos podemos coincidir. Mira, yo te voy a hablar de dos, de uno más en concreto. El primero, me pides dos, te doy dos, si me pides 7 te doy 8. Mira, el primero es Barony, es un juego en el cual son 6 reglas, te las tienes marcadas en un tablero y lo único que tienes que hacer es ir desplegando tu caballería y formar ciudades, y con esas ciudades consigues escudos que tienes que pagar para ir creciendo. Es así de sencillo y así de puñetero, o sea, buenísimo. Y luego el otro, yo creo que es mi euro por excelencia, es el Alquimistas de De Beer. O sea, es un pepino de juego. O sea, es un juego en el cual tienes que deducir las pócimas que te van saliendo, te da partidas épicas. O sea, tú igual crees que lo estás haciendo todo de lujo, estás riéndote de todos porque le vas a ganar, y resulta porque te has equivocado en una deducción, se te ha ido la partida al garete. 6 rondas en las cuales no te va a dar tiempo a hacer todo lo que quieres ni de broma, como dije anteriormente, y en las cuales tienes que gestionar muy, 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 muy bien todos tus recursos para poder hacer algo bueno en la partida. Miquel, tú habías comentado Terraforming Mars, ¿cuál más añadirías? Pues no sé, es que miro la estantería y tengo muchos exponentes, ¿no? Pues el Renature mismo me gusta mucho, por ejemplo el Ganges del Matrimonio Bran. Todos tienen mecánicas muy chulas, pero luego también hay juegos antiguos que a lo mejor se destilan más una mecánica sola. Por ejemplo, el Grandes es un juego de mayorías por excelencia, pero también se le considera también muchas veces sin reconocerlo padre también de los Eurogames, porque es bastante antiguo también. Incluso juegos anteriores también tienen cositas de euro, como Manhattan, que bueno, también al final no deja de ser un juego de mayorías, pero tiene esa esencia también, no sé, hay mucho y más ahora en esta tal como está el mercado últimamente. Bueno, pues elige dos. Pues mira, he dicho el Terraforming, que no es el de esto, y pues el Renature mismo, mira, lo voy a decir también. Terraforming y Renature, vale. Javi. A ver, a mí es que yo creo que no vamos a poder decir uno euro que entre totalmente dentro de la definición, porque a nosotros en casa nos encanta el Takenoko, y una de las razones que nos gusta es muy sencillo, pero visualmente es precioso, porque viene el oso panda, viene el jardinero,
hay losetas que cambian en cada partida, como es el jardín que estamos haciendo. Lo que pasa que igual tampoco se le podría considerar el exponente de los Eurogames. Aparte de eso, yo quizás sí diría que los juegos más viejos, más antiguos, el Agrícola, el Grande, serían los exponentes. Después son euros, pero tienen que meterle mecánicas y cosas, y las variaciones incluso podrían sacarlos de ser euros. Lo que él ha dicho, el Terraforming Mars es un gran juego, pero empezamos ya a ampliar la definición de Eurogame. Pero yo me quedo con el Takenoko. El Takenoko, de acuerdo. y Mario, habías comentado el Agrícola y el Puerto Rico, pero ¿los cambias? No, también había dicho el Small World, porque ya han dicho el Agrícola, pues digo el Puerto Rico y el Small World. Pero vamos, el Stone Age es que hay muchos. Vale, o sea, no se ponéis de acuerdo. Hay un montón de visiones de euros que serían muy interesantes para las personas que nos escuchen, porque habrá quien los conozca a todos y habrá quien está apuntando aquí, como yo, para echar un vistazo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si queréis pasamos a los Ameritrash, donde prima, creo yo, el aspecto más estético y la temática que bueno, que supongo que en este caso la mecánica del juego, aunque evidentemente siempre hay una mecánica. Pues yo no soy muy de Ameritrash y he jugado poco. Hace años, bueno, y ahora que ha vuelto a salir, yo puedo decirte el HeroQuest, que tampoco sería un referente de Ameritrash, pero bueno, son figuritas en una mazmorra, luchando contra orcos, esqueletos. Me gustaba en su día, a día de hoy la añoranza hace que te siga gustando, pero hay otros juegos que comentarán que también me han gustado algunos de ellos, pero hace mucho tiempo que, excepto el HeroQuest, no juego a nada que sea Ameritrash. Aquí sí que hay azar, dados, cartas o números en cartas o cosas así, ¿no? Todo, sí. Tienes que luchar contra monstruos, tú tienes que tirar dados, ellos tiran dados y lo que salga en los dados. Existen las eliminaciones, que no se da en los euros, y eliminaciones reales, porque si hablamos antes del Monopoly, que sí, que uno puede sentirse ya eliminado porque no tiene dinero, pero en realidad si se juega bien al Monopoly no dura 3 horas. Si en el momento que no te falla el dinero, hipotecas y cuando la siguiente que te falle, has perdido la partida. Entonces sí existen eliminaciones y las reglas son más complejas. Además aparecen letras, palabras, dependen del idioma. Sí, bueno, yo lo que quiero, lo que has dicho, ¿no? Es decir, lo que quería decir es que los Ameritrash se dependen. Es un juego en el que te tienes que meter en tu personaje, sobre todo. A ver, yo he jugado mucho a Descent, estoy jugando ahora al Blood Bowl, perdón, ahora se me ha ido al Gloomhaven. He jugado al Zombicide, he jugado al Death of Winter, porque básicamente 3 personas de mi grupo habitual, cuando fallan los otros, decimos, venga, hoy toca mazmorreo. Entonces sacamos esto y nos ponemos a jugar. Entonces en este tipo de juegos te tienes que meter en el personaje, ¿no? Pues eres el mago y el mago lleva varitas y hacen hechizos y lanza tal. O eres el guerrero que da unas bofetadas de cuidado con un hacha, etcétera. O sea, son juegos en los que te metes a tope en tu personaje, que además puede ir creciendo, y en el que tu figurita es muy molona y tiene un detalle. Hay gente que las pinta y crea unos juegos, bueno, todavía visualmente más bonitos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que llamaríamos Ameritrash, aunque me da a mí que en este grupo no tenemos no hacemos mucho Ameritrash. Somos más de euro. Sí, la verdad es que sí, somos más de euro y yo sobre todo de parties, pero euro sí. Aunque me he puesto a pensar y digo, joder, yo hace muchísimos años jugaba los típicos juegos de NAC, el Laberinto del Minotauro, el Imperio Cobra y todos estos juegos eran Ameri, o sea, eran tirar dados, luchar, coger cartas y buscar y hacer cosas. Ya más temprano sí que he jugado pensando, así mientras hablaban los compañeros, he jugado el Role Player, que es un juego en el cual, bueno, ahí tienes chorrocientos dados en los cuales tienes que hacerte tu carta de personaje de rol y en el cual tienes que ir sacando dados de una bolsa, ir tirándolos. O sea, es muy curioso, está muy bien. Y con el que me quedaría sin duda es con el Blood Bowl. O sea, es jugar un partido de fútbol americano en los cuales sabes que tus jugadores van a morir sí o sí. O sea, el único objetivo es que no mueran demasiado pronto para poder defenderte.
unas minis brutales, la gente tiene manteles con la forma del campo de fútbol, lo pintan, o sea, van preparados, hay campeonatos, o sea, está genial. No soy muy Ameri, pero este sería uno de los pocos que me podría enganchar. Aunque las miniaturas no son exclusivas de los Ameritrash, pero es cierto que priman en este tipo de juegos, entiendo. Sí, la verdad es que, mira, yo hace mucho tiempo jugué al Zombies, este que sacaba Edge, si no recuerdo mal, el de Todd Blasterstein, que era un juego con muchas miniaturas de zombies y tal, y me pareció infumable. Sí, la verdad, me pareció mal juego. Luego, años más tarde, jugué a Zombicide y dije, hostia, pues es como un Zombies, pero como que ha bebido algo de los Eurogames y que lo ha hecho un poco mejor, me lo hacía un poquito más pasable. Y creo que hay como vasos comunicantes de cosas de los Eurogames que le han servido a los juegos Ameritrash para hacerlos un poquito más dinámicos y que pasen mejor. Y luego también de los juegos Ameritrash también han bebido últimamente los Eurogames, en el que se mira mucho la producción, que sea muy bonito, que tengan minis. Hay muchos euros ahora que tienen unas miniaturas preciosas también, y eso todo también viene de esa parte, ¿no? Creo que al final hay como una comunicación entre los dos mundos y bueno, y de ahí sale luego también la siguiente clasificación que la habéis llamado híbridos, ¿no? Sí, yo la vi por internet, en realidad yo no, como no me considero experto de esto, ni mucho menos, claro, la he puesto porque la he leído, pero es como si fuera que eso que acabas de comentar, o sea, se mezclan algunas cosas o uno bebe del otro y al final se comenta eso, que no es un Eurogame puro ni un Ameritrash puro, y aparece una versión nueva o una clasificación nueva que sería como una especie de juego que mezcla ambos conceptos y por eso se le llama lo del híbrido, ¿no? Uh-huh. Esa sería un poco la idea. Bueno, respecto a eso, el Takenoko es lo que yo decía. Es un juego que podía haber sido con cubitos, pero vienen fichas que representan el bambú, que es bambú colorido, que tiene figuritas y lo hace precioso. Pero lo que yo me estaba dando cuenta según estábamos hablando era que los Ameritrash realmente es un intento de llevar el rol a juego de mesa. Precisamente lo de avanzar los personajes, meterse en la historia de los personajes, soy ese personaje y lo evoluciono. En su día, hace tiempo, cuando era más joven, yo jugaba al rol, aparte de jugar al HeroQuest en su momento, jugaba también mucho al rol y realmente incluso el Blood Bowl, que se podría salir un poquito de eso, también evolucionan los jugadores y es el intento, y el Blood Bowl también me encantaba, es un intento de llevar el rol a juego de mesa. Bueno, ¿y qué juego, Javi, elegirías para enfocarlo como un Ameritrash? No, yo el HeroQuest. Han dicho el Blood Bowl, que también me encanta, pero yo digo el HeroQuest. De acuerdo. ¿Y tú, Miquel? Yo había comentado, bueno, eso, que no soy demasiado jugador, pero que había probado el Zombicide y que no me acabó de gustar mucho. Luego sí que estoy jugando, pero este ya sería más híbrido, el Gloomhaven Fauces de León. Entonces me lo dejo para la siguiente categoría. Bueno, yo he comentado antes el Descent, por ejemplo. Yo diría el Descent. A mí me parece el ejemplo, el mazmorreo puro, ¿no? O sea, meterte en una mazmorra con un personaje y encontrarte con multitud de bichos, tirar dados, hacer que tu personaje empiece a crecer cogiendo diferentes artículos del juego y matar al monstruo final. O sea, esto es Ameritrash puro. Pues la verdad es que estamos hablando y pensando, King of Tokyo también es una Ameri, de pegarse toñas unos a otros y ya está, pero me quedo con Blood Bowl y asesinar y matar. Es el objetivo. Y si entramos en los híbridos, Óscar, ¿cuál dirías? Pues mira, como esto de Ameri, asesinar y matar no va mucho con niños, como hemos dicho, me voy a quedar con un juego de la editorial Eclipse que se llama Ratland, en el cual es un juego que, bueno, tiene cositas de colocación. Eres una rata, estás en las cloacas y tienes que hacer crecer tu clan y alimentarles. Entonces tienes que colocar bien tus trabajadores para poder ir a buscar comida tanto a determinadas localizaciones y tienes que meter la mano en una bolsa para sacar
quesos y pasan cosas. Cuando sacas esos quesos, pues algunos son buenos, otros malos, otros beneficiosos, o sea, y es muy divertido. Y el tema de formar los quesos a los peques les encanta. Ratland, muy divertido. Pues en este caso yo diría, porque es lo único que a mí me parece, para mí, de lo que yo tengo, el Excite, que me parece que es todo figuras con un sistema euro. Yo creo que es un híbrido bastante claro, porque sacas robots gigantes, tiene un montón de figuras y cuando lo ves parece una Ameritrash total, y cuando te pones a jugar descubres que es recolección de producciones de cosas y todas las mecánicas al final vienen siendo, incluso las batallas, hay relativamente bastante poco azar. Yo me quedo con el SI. Bueno, yo no sabría muy bien. Es que a mí esto del híbrido se me hace... No, yo soy como papá o mamá. O sea, no me acabo de decidir. No sabría decir. Ya has comentado, creo que ha sido Javi, ¿no? Que ha dicho lo de Site. Es el único así que... Pero bueno, es que me parece un euro con sobreproducido. O sea, el 6 se podría jugar perfectamente con cubos gordos y cubos pequeños, triángulos y hexágonos. O sea, no me parece una Ameritrash, sinceramente. Pero bueno, que eso es muy particular. Yo no sabría decir un juego híbrido. No sabría, lo siento, pero no puedo pronunciarme. Lo categorizarías o bien de euro o bien de Ameritrash, claramente, porque priman más unas características que otras, ¿no? En este sentido, ¿no? Sí, yo el Site mismo, por ejemplo, yo aunque me lo disfracen con muchas minis y no sé qué, lo acabo viendo muy euro por mecánicas. De hecho, el autor es autor de Eurogames y se le nota. Yo lo que estoy jugando, que considero que puede ser híbrido, es el Gloomhaven Fauces de León, que viene de... es como un juego hecho un poquito más amigable, más fácil de sacar a mesa que el Gloomhaven, ¿no? Que el Gloomhaven original, que es un juego que de hecho el propio autor se ha inventado un mundo con su lore, con sus cositas y bueno, no es Dungeons and Dragons, pero es un mundo que tiene bastante historia y funciona bastante bien y este es un juego como más asequible, el Fauces de León, y por eso Gloomhaven a lo mejor sí que lo pondría como Ameritrash o más, igual también estaría ahí en la categoría de híbridos. Es que es una separación un poco pues difícil, pero el que yo estoy jugando es Fauces de León y me está gustando bastante. Vale, si queréis pasamos al siguiente, que también es curioso, y son los juegos abstractos. No sé si alguno de vosotros queréis empezar comentando qué posibles características tienen este tipo de juego. Empiezo yo. Además, te debo una explicación de este juego porque creo realmente que te va a gustar, porque tiene un factor estrategia brutal. Es el cuarto. Es un juego en el cual hay 16 piezas, pero cada una comparte muchos factores en común. O sea, hay de esas 16, 8 son altas, 8 bajas, 8 son cuadradas, 8 redondas, 8 son huecas, 8 son sólidas, redondas, cuadradas, sólidas, huecas, altas, bajas, marrones y blancas, era la que me faltaba. Y hay que formar 4 en raya, pero lo divertido del juego es que no pones tú la pieza que quieras, sino que el contrincante te da la pieza que tienes que poner. O sea, yo te digo, toma, pon esta pieza y la pones donde tú quieras. Y luego en el siguiente turno tú eliges qué pieza le das al contrincante y así todo el rato. O sea, se crean situaciones bastante curiosas de decir, no quiero darte esta porque si no me vas a hacer 4 en raya, te doy esta otra y te ha hecho 4 en raya por otro lado, con cualquiera de las otras versiones. O sea, es un juego que tenemos pendiente y que te va a gustar. Ya verás que te va a gustar. Ajá, me apunto. Pues aunque yo cuando estuvimos hablando dije que iba a repetir uno, que voy a dejárselo a quien lo dijo primero, yo voy a decir otro que me he acordado porque lo he visto ahora por aquí, que es el Hive, el Colmena, ¿vale? Que es un juego abstracto totalmente, con fichas de baquelita muy chulas, y me imagino que este lo conoces porque lo tienes por ahí en alguna imagen de tu perfil, por lo menos en Telegram.
Así que... Sí. Además, he comentado en varias veces que todo esto de la Board Game Arena y de Carcassonne venía también porque la misma persona que me inició en ello, me inició también primero en Hive. Y entonces resulta de que yo aparezco en la Board Game Arena para jugar a Hive, pero resulta de que, y esto lo quería comentar al final, pero lo voy a comentar ahora, resulta de que el campeonato del mundo online de Hive no se juega en la Board Game Arena, sino que se juega en Board Space, donde te encuentras una condensación impresionante que os recomiendo. Board Space, Board, pues lo sabía escribir, y Space, pues S-P-A-C-E, como espacio, ¿no? .net, y ahí tenéis un mogollón de juegos abstractos, que serían en este caso los representantes más evidentes, pues el Go, el ajedrez, las damas, el Hive, que es donde se juega el campeonato del mundo, como ya he dicho, pero hay un montón. El Nightmare Morris, el Six, el Kulami, el Twix, el Barca, Tintas, yo que sé, montones. Es impresionante porque son juegos de fichas en zonas de cuadritos o de huecos donde se colocan, y hay tantísimos que yo mismo me he quedado alucinado porque pensaba que los juegos abstractos se limitaban a los que conocía relacionados con esto, ¿no? Con los juegos tradicionales, ¿no? Pero que va, hay montones. Entonces, bueno, se nota que te gustan, ¿eh? Se nota que te gustan. Sí, pero no me dedico a meterme en todos ellos, ¿eh? Solamente que bueno, tengo el librito este de uno de los campeones del mundo de Hive y me metí en el tema y bueno, hablaba de esta página y me quedé con la cabeza loca. Digo, ¿esto qué es? Pero si hay montones de juegos abstractos. Pero vamos, más allá de esto, hay otros que habéis comentado también, porque creo que alguien dijo el... Ah, sí, no lo digo yo tampoco, ¿verdad? Porque ya lo dijo otra persona. Ya sé cuál es. Tío, que estoy viendo la página y me parece increíble. O sea, me parece maravilloso. Tiene un montón, pero un montón de juegos. O sea, es genial, la verdad. Y sí, hay muchísimos. De hecho, Gigamagic es una editorial que se dedica mucho a este tema de los abstractos, teniendo varios. Por ejemplo, el Avalon también es muy divertido, un juego de bolas. Efectivamente. Está muy bien. Ese también lo tengo. El Avalon, perdón, dicen las malas lenguas que es un juego que se puede eternizar. Si los dos contrincantes tienen más o menos el mismo nivel, y lo corrigieron sacando una versión que se llama Avalon of Road o algo así, o of Board, Avalon of Board, que es como una segunda edición y que corregía ese fallo que tenía el primer Avalon. O sea que no es un juego muy perfecto, porque con rivales de gran nivel se eterniza. Bueno, yo quería decir los míos, o el mío, que te lo voy a recomendar a ti también, Joaquín. Hay un autor belga que se llama Chris Bourne, que se sacó una exalogía de juegos abstractos, que mucha gente la colecciona, y le llamó Proyecto GIF, GIPF, Proyecto GIF, que de hecho uno de los juegos se llama GIF, pero sacó 6 juegos diferentes y al final amplió la exalogía y sacó un séptimo juego también. Y de hecho hay un octavo que es como un apócrifo, que es un juego que lo sacó al final porque se jugaba que las piezas eran relojes de arena y se iban moviendo y tal, y al final no le acabó gustando y lo sacó de esa selección. Pero bueno, al final acaban siendo 7 juegos, y de los 7 a mí el que más me gusta es uno que se llama Bonn, DVONN, y es un juego chulísimo para 2, que se juega con una especie de fichas que parecen los filipinos y se van apilando, y en función de las pilas, de lo altas que sean las pilas, pues puedes mover. Si generas una isla, pues se eliminan las piezas de esa isla, que a lo mejor le puedes quitar un montón de piezas al otro jugador, y al final se gana pues contando las torres. Si tu pieza, la de tu color, está arriba, pues todas las piezas que haya podido comer apilando se cuentan como puntos a tu favor, y las del rival pues se van contando las torres que quedan cuando ya no se puede mover, y es muy, muy, muy divertido. Igual en esta página que decís de abstractos está Bond. Está. DVONN, pues, ¿Sí? Pues pruébalo, porque Sí, es una gozada, ¿eh? Bueno, pues apuntado está el belga, Chris Bourne. Tiene Proyecto GIF. Si miras un poco te va a explotar la cabeza, porque es un proyecto muy loco y que también tiene sus años, pero cada juego utiliza piezas diferentes. Además, si te los compras en físico, yo tengo 3, las piezas son de baquelita también muy chulas. En un momento en el que
el juego abstracto no se valoraba tanto. A partir de salir Azul, la gente ya, Azul o por ejemplo Patchwork, la gente empieza a valorar un poquito más el abstracto, pero en el momento en el que los hacía, eran prácticamente los juegos abstractos mejores que podías comprar, que se editaban normalmente. El chico que me enseñó a jugar a Hive, o que me enseñó el juego, me lo enseñó porque acababa de comprarlo en AliExpress. La verdad que, hombre, ¿verdad? Para echar un rato está muy bien. Pero cuando yo he visto el juego de Bakelita que me lo compré, es que me entran ganas de chupar las fichas, de verdad lo digo, ¿eh? Porque es que son bonitas. Sí. Y perfectas, además, vamos. Javi, que te escucho poco. Sí, no, es que me parece muy interesante. Porque yo, de hecho, cuando preguntaste juegos abstractos, a mí me vino el Azul, que ahora, digamos, modernos, a todo el mundo le viene el Azul. Y sobre todo que cada año sacan una versión distinta. Pero yo me quedo con el primero que salió. El resto, habéis ido hablando de juegos y digo, si ese el juego a mí me gusta, el Hive también me gusta, el otro también me gusta. Yo creo que de los más modernos, el Azul es el que más ha llamado a la gente. Yo creo que también es más accesible que otros, porque los abstractos suelen ser más ajedrez, más de pensar y de tener que tener un poquito de nivel para sacarle todo el jugo, y el Azul te permite sacárselo un poquito a todo el mundo y que todo el mundo disfrute. Pero me estáis dando un montón de juegos que tengo que ir mirando y la página esta sí me parece chulísima, la que has dicho del Board Space. No es muy conocida, pero la gente del mundillo de Hive sobre todo la conocen mucho. Y claro, está la Board Game Arena, pero si no sé si sabéis que hay también una aplicación, una app que se llama Hive, que directamente es una aplicación que es para jugar a ese juego, pero que conecta con la Board Game Arena. O sea, que si tú te conectas a esta aplicación, juegas en su... ¿cómo se dice? En su entorno. En su entorno, en su interfaz. En tu interfaz, correcto. Pero estás jugando en la Board Game Arena. Es muy curioso porque yo lo he probado y he visto que conecta con la Board Game Arena. O sea, es que directamente es como si fuera... tendría que llamar a Antonio Morgalá para preguntarle, que es un desarrollador, ¿no? O había trabajado de desarrollador de la VGA, pero no sé si más bien es una aplicación hecha para Hive que procede de la Board Game Arena, o más bien es alguien que lo ha inventado y conecta y tiene su acuerdo con la Board Game para que conecte allí. No lo sé. Es una curiosidad. Bueno, pues vamos a resumir rápido. Los abstractos son juegos que no siguen una temática en concreto. Sus componentes, lo tengo apuntado, no representan objetos de la vida real, sino que son fichas o piezas. El origen, pues bueno, muchos son anónimos porque son muy antiguos. Es un origen, diríamos, internacional. Hay una participación normalmente de dos jugadores, porque suelen ser uno contra uno, pero también lo hay de más, se entiende. El tiempo, pues yo diría que se suelen contener mucho cuando se trata de competición, pues con los roles de ajedrez, porque son juegos muy de pensar y muy estratégicos, como habéis comentado antes, evidentemente. Y bueno, aquí el azar, yo diría que como son juegos de información completa, pues no existe. Y por supuesto se parece a los euros en que son independientes del idioma. Ahí no hay ninguna letra, ninguna palabra. No sé si estáis de acuerdo con esto o hay alguna disquisición al respecto. El silencio otorga, ¿no? Algo así era, ¿no? Sí. El que calla otorga. El que calla otorga. Vamos a pasar a los Wargames. A ver qué tenéis que decir de esto. Bueno, yo quizá tampoco es que haya jugado muchos wargames, sobre todo lo que se entiende como un wargame puro de tipo NAC y todos estos, del día D, de las batallas del desierto, etcétera. Yo los wargames que he jugado es que el que más he jugado con diferencia, aparte del Dominion, es el Memoir, o sea, el Memoir 44, que es un juego de guerra muy, como dijéramos, muy light, para que pueda empezar a jugar cualquiera, ¿no? Pero bueno, yo creo que por definir un juego de guerra, evidentemente la propia palabra ya te lo dice, ¿no? O sea, es aquel que recrea una batalla entre dos equipos, dos facciones que se tienen que pegar pues, y suelen recrear batallas reales, ¿no? En cualquier caso. En el de Memoir 44, que es el que yo más he jugado, recrea sobre todo, pues eso, todas las batallas del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y es una pasada, o sea, yo me lo paso con este juego muy bien, es muy cortito, fácil de aprender y de jugar.
Y por poner otro ejemplo y también explicar la otra parte del Wargame, bueno, por llamarlo así, es un Wargame que salió hace poco, que está ambientado en la Guerra Fría, que es el Twilight Struggle, que es un juego pero que muy sesudo, y lo interesante es que cada carta recrea uno de las etapas o de los eventos que ocurrieron durante toda la Guerra Fría, ¿no? Como la crisis de los misiles de Cuba, etcétera, etcétera. O sea, eso es un poco lo que yo puedo aportar por el tema de Wargames. Sí, el ambiente muchas veces de este tipo de juegos está hecho en un entorno histórico o incluso fantástico, diríamos, pero siempre conllevan Claro. una simulación militar y el objetivo, pues el control total o parcial de un territorio o la destrucción del rival directamente. Sí es cierto que he leído que, bueno, que a pesar de que hay un comienzo con la distribución de fuerzas, como puede ser, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza el Risk, no sé si vosotros pensáis que el Risk es o no un wargame, pero es uno de los más antiguos probablemente. El juego, aunque versa en un enfrentamiento directo entre dos jugadores, puede haber más jugadores en el terreno. Lo que pasa es que concretamente se supone que cuando le toca un turno a un jugador se enfrenta contra otro y son juegos que es un 1 versus 1 parcial y después va rotando y se va produciendo esta circunstancia, aunque hay wargames que son a dúo nada más. Yo es que Wargames he jugado principalmente en el ordenador. A juegos de mesa Wargames no he jugado porque con la gente que yo jugaba se le podría considerar al Warhammer, se le podría considerar un Wargame, pero no sería, yo no lo consideraría del todo. Porque yo creo que son más históricos y aunque no sean exactamente históricos, por lo menos más realistas. Lo que es Warhammer, bueno, pues sí me gustaba, pero de hecho yo nunca me he comprado ni ejércitos ni nada y ya te digo, yo he jugado más en el ordenador y me encanta la estrategia, pero soy de otro tipo de juego de mesas. ¿Y el Risk piensas que es también un wargame? Podría ser el inicio pero es el abuelo, el tatarabuelo de lo que luego podría ser. Realmente sí tiene estrategia, pero es una estrategia muy básica y basada en tirar 3 dados. A partir de ahí, los wargames actuales representan las unidades, representan la moral, representan muchas más cosas. El RIS podría ser eso, el antepasado de los Wargames. Más bien sería un Ameritrash, pero con tintes de Wargame, ¿no? Sí, bueno, los Wargames modernos, de hecho, yo me tocó conocer a un ilustrador que es catalán, pero que ilustra para GMT, y dice que todos los que trabajaban en la empresa de GMT, que todos eran pues exmilitares, o sea que al final buscan simulación, buscan simular lo que llaman la niebla de guerra, las cadenas de suministro, que te llegue, pues, o sea, son cosas mucho más complejas, que yo tampoco soy jugador de Wargames, pero voy a decir un juego que yo lo considero Wargame, y que puede sorprender a muchos, pero es el Pandemic, la caída de Roma. Y es que el autor de Pandemic, cada año que se iba a hacer un mundial de Pandemic en una ciudad, por ejemplo, se hizo en Holanda, se hizo en Ámsterdam, y le decía a un autor de allí de hacer un Pandemic sobre Holanda, y lo hicieron sobre la contención de los diques que aguantan el agua del mar, ¿no? Pues simulaban como que había una crecida del mar y que esto, pues en Roma se lo dijo a Paolo Mori, que es un autor de juegos de Eurogames bastante bueno, y se sacaron de la chistera pues cambiar el tema de las epidemias, que es el tema básico de Pandemic, y le metieron el tema de las invasiones bárbaras del Imperio Romano. Entonces ya estamos hablando de que por temática ya es Wargame, pero es que luego el flujo de juego no deja de ser como un sitio, ¿no? de la ciudad de Roma, y hay unos juegos, por ejemplo, Victory Point Games, que es otra editorial de Wargames, se ha especializado mucho en este tipo de juegos que le llaman State of Siege, que es estado de sitio. Y este Pandemic, la caída de Roma, para mí es un Wargame y de ese estilo, de estado de sitio, porque si lo juegan los jugadores, además tiene sus tiradas de dados, está muy bien. Es el Pandemic que le va a gustar a cualquier jugador de Wargames,
Y yo lo considero, aunque no lo sea abiertamente, pero un wargame, y lo recomiendo. Cri, cri. A ver, la verdad es que Le da le da cri, cri, cri. No, la verdad es que el wargame es un estilo que es mi debe. Lo tengo ahí abandonado, no he encontrado con quién jugar y quien me lo explique, quien me enseñe y quien me meta el veneno ahí un poco en el cuerpo. Digamos que el único wargame así que he jugado, si se le puede meter dentro de la categoría, sería una joyita antigua que tengo por ahí, que es el Estratego. Uh-huh. No sé si lo conocéis, un juego en el cual Sí, las sí. piezas están del revés y tú tienes que encontrar la bandera del contrario. Pero claro, ahí va por categorías, hay diferentes piezas que son unas más valiosas que otras, etcétera, etcétera. Es un juego de estrategia y de batalla y de guerra, así que la verdad es que le tengo un cariño especial porque lleva conmigo 30 años. y lo dicho, es una categoría que tengo un poco abandonada. No voy a recomendar nada porque yo soy el primero que no lo conozco, eso no lo conozco. Paso palabra. Ahora, al decir, Óscar, el tema de lo del estratego, las piezas que van de espaldas al rival y tal, pues yo sí que recuerdo, y me lo ha recordado ahora, jugar a un wargame que está bastante de moda, que es el Sekigahara, que es sobre las guerras en el Japón feudal y tal, y utiliza, es un wargame de bloques y utiliza ese sistema de que tú lo único que ves son bloques de madera, pero por detrás llevan pegatinas y hay líderes y un objetivo pues es matar al líder del otro jugador, ¿no? Y te pueden engañar con las piezas así escondidas y tal. Y se me había olvidado, pero aparte del Pandemic, la caída de Roma, Sekigahara es un juego muy chulo. Este es exclusivo para 2. Bueno, yo quería, a ver, es que un wargame yo creo que va más allá de que se enfrenten dos facciones o tres o cuatro, porque lo que habéis dicho del estratego o este último, me parece que los wargame, la información debe ser vista, es decir, los dos jugadores están viendo lo que el otro está haciendo y entonces tienes que mover tus piezas para intentar contraatacar, etcétera, etcétera. O sea, a ver, lo que yo creo que se entiende como wargame en el mercado ni siquiera es el Memoir que yo he hablado, ¿vale? Yo juego también a otro que se llama el Marea de Acero, que es mucho más wargame que el Memoir, ¿vale? Pero los wargame de toda la vida de Dios siempre han sido los de la editorial de NEC, y en esos hay multitud de fichitas que se despliegan sobre tableros muy grandes con infinidad de casillitas y con tiradas épicas donde te tiras varias horas jugando. Yo creo que a eso es a lo que yo llamaría un wargame. O sea, de información completa, ¿te refieres? Yo creo que sí, yo creo que cuando en los juegos, como digo, de wargame puro, por decirlo de alguna forma, sin tener ni mucha idea de esto, creo que tú tienes que ver lo que el otro jugador está haciendo. No siempre, porque te cargas entonces las mecánicas de niebla de guerra, los juegos de bloques los descartarías porque todos son con información oculta o semioculta. No, también tiene que haber wargames con información oculta, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, hundir la flota es un ejemplo de ello, claro, ¿no? Ahí, mira, uno de ellos, o el estratego mismo que decías. Sí, correcto. Yo por eso decía que lo he dicho, que me daba un poco de apuro recomendar algo porque realmente no lo domino, no tengo la idea de cuál es. Una pregunta que vosotros sabéis más que yo. ¿Los wargames son estos juegos en los cuales la gente tiene que andar midiendo a qué distancia está uno del otro, etcétera, etcétera, que tienen mucha producción? No, ¿verdad? Esos son normalmente los juegos de minis, que le llaman. El X-Wing. Sí, correcto, sí. Pero bueno, si se amplía lo de Wargame, claro, sí que se podría considerar, porque sí que hay batalla y tal, pero que no, eso tiene más su... Sí. Igual es más Ameritrash, ¿no? Sí, exacto, sí, también, sí. Ok, perfecto. Gracias, chicos. Bueno, si queréis pasamos a los party, a los social games. Vamos a empezar por Oscar, que le gustan estos más que otros. Eso. Venga, va, y en party a mí me flipan los party, me encantan todos. O sea, no hay ningún party que no me guste, la verdad. Pero te podría recomendar así a bote pronto 2. Cubilocos. ¿En qué consiste?
cubos locos. Ya está, no hay más. Es así de sencillo. Bueno, pero Óscar, ¿qué son los party? ¿Qué características tienen? Yo, como bien hemos dicho al principio del podcast, para mí Party es un juego que se juega cuando estás de fiesta, cuando estás en grupos grandes, cuando estás con amigos en los cuales no buscas un juego sexudo que te lleve 2 horas y tal, no, juegos rápidos en los cuales puedas estar incluso haciendo otras cosas y que no te requieran muchísima atención. También hay parties que son para menos jugadores, para 3-4 jugadores, pero lo dicho, yo englobaría, como bien dijo Mario, yo englobaría los parties en juegos de grandes grupos y de pues cuando estás de forma desenfrenada, jugar un poco pues para echarte unas risas y para pasártelo bien. Sí, lo has dicho correctamente. Reunión de muchos jugadores, juegos de diversión y que ponen a prueba, diría yo, incluso determinadas habilidades, ¿no? Porque está el Pictionary, el Tabú, ese tipo de juegos, ¿no? Sí, eso es. Sí. Bueno, yo me iría más un poco hacia los modernos, o sea, todos aquellos no me gustaban tanto porque como sí que podría ser englobado, pero casi, no sé, yo me iría más por lo dicho, juegos así. Este que os he dicho, Cubilocos, es un party game, es un juego que es de 4 jugadores, no es más, ¿eh? O sea, pues son 6 cubos de colores, rojo, verde, azul y amarillo, creo, y azul, perdón, en los cuales tú tiras un dado y te dice un color y tienes que empezar por ese color. Pero claro, tienes que empezar por el color de dentro, entonces tienes que ir levantando los cubos y ir apilándolos en torres. Entonces, lo dicho, las partidas duran 20 segundos, no duran más. O sea, es una barbaridad de locura y quieres jugar 1, 2, 3 y te juegas 10 partidas seguidas y no paras. Pero los party además son juegos que pueden jugarse de manera individual como jugadores individuales o como equipos, ¿no? A ver, Mario. Correcto, parece que me lo has quitado de la boca. Yo iba a decir justo eso, es decir, de hecho yo en mi blog tengo una sección específica sobre party games. Es que es una de las áreas, o sea, de la clasificación de juegos que más me gustan, como nos gusta a todos. Al final está muy bien tirarse 2 horas con 3 jugadores o jugando a un juego sesudo, pero al final lo que yo cuando voy a casas rurales, que voy con 16, 18 personas, lo que nos gusta es montarla gorda y pasarlo lo mejor posible. Entonces ahí yo es que lo tengo clarísimo, o sea, para mí el juego por excelencia party de rural es el Time's Up, ¿vale? De hecho, yo este juego me lo hice con cartas de póker, imprimí, escribí, porque este juego cuando empezó no existía para niños y yo en aquella época pues tenía, mis hijos sí que venían conmigo a las rurales, ahora se van a sus propias rurales. Pero me hice unas cartitas en las que ponía pues nombres de personajes de dibujos animados, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, jugarlo ahora, que lo hemos jugado hace 2 fines de semana en el puente pasado, bueno, no lo podéis imaginar, lloramos de la risa. O sea, a mí un party game te tiene que hacer, pues que dividir a lo mejor a mucha gente en 2 grupos y pasártelo pipa, ¿no? Para mí el Time's Up es uno de los mejores juegos, ¿no? ¿No se escribe Time's Up o Time's Up? Times como time de tiempo, ¿sí? Time sí. Con apóstrofe S, up. Ah, vale, Time's Up. Time's Up, de acuerdo. Como se acaba el tiempo. Eso es. Time's Up. Sí. Vale. ¿Aquí dirías alguno más? Porque tienes muchos, ¿no? Sí, bueno, todo lo que quieras. Pero vamos a ver, por deciros los que, mira, otro que me funciona brutal siempre, todavía donde vaya y la gente se tira por él, pero ya no se vende. Vale, lo malo es decir un juego que ya no se vende, es ponerle la miel en la boca a la gente, pero es el Las Vegas Quiz. Tenemos Wallapop, no importa. Vale, no te lo vas a encontrar, se llama Las Vegas Quiz. Las Vegas Quiz es la mezcla entre apostar y el trivial. Es tan sencillo como sale una pregunta, pero que tiene una respuesta numérica. Entonces todos los jugadores, por ejemplo, ¿cuántos escalones tiene la Torre Eiffel? Nadie tiene ni idea de cuántos escalones tiene la Torre Eiffel, pero cada uno pues puede poner el número que le plazca, ¿vale? Puede poner 3 escalones o 3.500. Y luego eso se coloca sobre un tablero y la gente va puesta sobre la pregunta que no se va a pasar, o sea, como el precio justo, ¿no? La que no se pase y queda más cerca. Y dependiendo de quién ha apostado en esa apuesta, recibes ganancias y recibes más fichas. Y así se continúa durante 10 rondas. Bueno, pues esto, yo he visto jugar... He jugado con esto hasta la eternidad con gente, funciona de maravilla y es una pasada. Y existe por ahí, en mi blog lo tengo, si lo queréis buscar, y ahí tengo una versión que se puede sacar, se puede coger de
de un APK para montarlo, para meterlo en un teléfono móvil, y tiene tiene muchas preguntas numéricas con las que se puede, y el tablero te lo puedes hacer, o sea, tampoco tiene mayor misterio. Bueno, a ver, es que los que han dicho, el Time's Up es un gran juego. A mí me gusta también el Just One de los últimos que han ido saliendo. El de Yo fui a la EGB es otro divertidísimo, pero eso ya es más para edad EGB y te lo recuerda todo, pero te lo pasas como un enano. Es que hay muchos juegos, pero son juegos eso, para disfrutar como un enano. Sí, yo voy a decir uno que últimamente los juegos de palabras se han puesto muy de moda también, pero para mí mi favorito, y se juega por equipos también, es el Código Secreto, que luego salió también una versión que se llama Código Secreto Dúo, que se puede jugar a dos, pero me sigue gustando más el Código Secreto normal, que se juega con palabras, porque ha salido también la versión de personajes de Disney, la versión con imágenes y tal, pero el de palabras para mí es mi favorito, y tiene una curiosidad que es que el autor es un autor checo que se llama Vlada Chvátil. Pasaba a De Beer, por ejemplo, que lo sacó De Beer aquí, le pasaba como una fórmula de traducción, o sea que el juego que sale en inglés no tiene las mismas cartas con las mismas palabras que el que sale en castellano, que el que salió en catalán, que también lo sacaron en catalán, porque juega un poco con la polisemia, la variedad de significados que tiene una sola palabra, ¿no? Por ejemplo, cabo te sirve para cabo el cabo geográfico, de una punta de estas geográficas, o te puede servir también como un cabo militar, por ejemplo, y eso en otros idiomas no se da, ¿no? Y están como muy compensadas las palabras para que en todas las partidas se puedan decir varias cosas y la puedas cagar, porque quieres que tu equipo acierte unas palabras que se ponen como en una especie de grid, de parrilla con cartas, y tienen que acertar tu equipo unas, el otro equipo tiene que acertar otras, y luego hay encima una palabra que si le dan por equivocación pues se pierde automáticamente, ¿no? Y está divertidísimo y siempre nos funciona muy bien. Lo único que me he encontrado es que jugamos el otro día con una chica aquí que era de origen escocés, y claro, ella todavía no tenía cogido, habla castellano y tal, pero todavía no tenía cogido muchos juegos de palabras que tenemos en castellano, o esos dobles significados y tal, y ahí es donde puede flojear un poco, pero con dos equipos que todo el mundo domine el idioma en el que se está jugando, es divertidísimo, siempre funciona. La verdad es que sí, que funciona genial. Yo sí que me gustaría añadir una cosita, y es que en todos los parties, bueno, como sí que se requiere mucho la participación de los jugadores. O sea, por muy divertido que sea el juego, si hay alguien que no se suelta, que se queda un poco retraído, lo que sea, nos va a fastidiar un poquito la experiencia del juego, porque va a parecer como que le estamos haciendo de menos. O sea, que hay que soltarse, hay que hacer un poco el ridículo y pasárselo bien, coño, que no pasa nada. Claro que sí. Bueno, si tenéis alguna cosa que añadir, si no pasamos a los juegos educativos y vamos un poquito más acelerados, que se nos come la hora. A ver, pasamos a los juegos educativos. Venga, los que ponen en valor conceptos pedagógicos, ¿no? O se podría decir incluso los que están orientados a la BJ, al aprendizaje basado en juegos, que está tan de moda ahora y se lleva a la escuela, potenciando, pues, no sé, mejorando las materias educativas o siendo transversal, ¿no? Para mejorar la matemática, la lengua. En fin, esto que también comentaba Óscar de los Serious Games. A ver, Óscar. Venga, empiezo yo. Os voy a decir uno que la verdad es que ha salido hace poquito y que a mí me ha encantado. Desde muy pequeño me encanta la geografía, y se llama Los Países del Mundo, de la editorial Java, la editorial esta alemana amarillita, que todos que tengan niños conocen. Es un juego en el cual el juego es muy sencillo, o sea, es de preguntas, pero te salen tarjetas y te dan 3 opciones para adivinar de qué país está hablando. Son, te dicen la capital y tienes que adivinar el país. Te dicen la geolocalización, tiene un mapa con todas las localizaciones del mundo. Bueno, no todas, solo 51 países. Por ejemplo, los países escandinavos no vienen. Imagino que vendrá en una expansión o algo así. Y la otra manera es por la bandera. Te dan un tablero de jugador en el cual vienen las 51 banderas,
y te dicen pues la 13 y tú viendo la bandera tienes que adivinar qué país es. La verdad es que es eso, es un quiz, pero para aprender geografía es brutal, es maravilloso, me encanta, la verdad. Tengo que decir que los países del mundo nosotros lo usamos para estudiar con los niños un poquito de geografía, y luego lo que ha pasado es que no solo se han aprendido los países, sino también las banderas, y cuando salen banderas en algún programa o en algún sitio se las van conociendo y pero ¿tú cómo sabes la bandera de ese país? Y es simplemente por el juego. Aunque a mí me gustaba mucho Citosis, que para el funcionamiento, y no es un juego educativo, o sea que saliera para ser educativo, pero para el funcionamiento de la célula es muy chulo, porque realmente es un Eurogame, y los niños cuando estudiaron la célula se sabían la mayor parte de los nombres y sabían para qué servían simplemente de haber jugado. Y el Cohetes de Carlos Daunes, que para practicar operaciones matemáticas solo es sumar, restar, multiplicar y dividir. Funciona como un viaje de un cohete con cartas y los planetas, el sistema solar. Tiene un montón de información extra, pero al final simplemente es hacer operaciones para conseguir un resultado y a ver quién lo consigue más rápido y acercándose más. Y me parece chulísimo. Yo voy a decir un juego que tampoco es que se haya hecho para llevarlo a las aulas, ni se considera serious game como tal, pero es un juego comercial, bueno, una línea de juegos, una familia de juegos que a mí me encanta, que se llama Cartaventura, y son diferentes aventuritas. Es como si fuese un libro de escoge tu propia aventura, pero en vez de formato libro es en formato mazo de cartas. Y lo bonito de todos estos juegos, de los de Cartaventura, que los saca Maldito Games, es que cada una está como comisariada por expertos sobre un tema, ¿no? Y de todos ellos recomendaría la tercera, que creo que se llama Oklahoma, que sobre el tema que habla es sobre el ferrocarril subterráneo, que es un poco lo que tuvieron que pasar los esclavos norteamericanos como para poder llegar a la libertad, y yendo de los estados del sur a los estados del norte, y tú te pones en la piel de uno de ellos que existió realmente, y te vienen con un libreto con datos biográficos y aprendes un poquito sobre este personaje. Luego también tienen otro que se llama Lhasa, que es sobre una mujer francesa que se llamaba Alexandra David-Néel, que fue también de las primeras periodistas y que se fue a Asia y intentó llegar a la ciudad prohibida del Tíbet, y todos son personajes reales. Aprendes mucho sobre personajes que no conocías antes, y hay mucha toma de decisiones. Las cartas sirven de muchas cosas a la vez, te pueden servir de mapa, de personaje, de contador, porque tienes a lo mejor monedas y se van gastando y vas girando la carta, y con muy poquito, además valen 10 euros cada juego, ¿no? Un poco más de 10 euros. Son rejugables también, no sé, es una cosa que yo también me los estoy guardando para cuando mis hijas sean mayores jugarlos con ellas, porque les va a gustar muchísimo, y se puede jugar también en solitario y con más jugadores, y lo recomiendo muchísimo, Cartaventura. Pues no, aquí yo pincho en hueso, y mira que mi mujer es profesora, pero han pasado algunos juegos educativos y sinceramente ya estaba intentando desesperadamente acordarme de alguno, buscando en Google, pero no he tenido tiempo. No puedo decir nada. Lo que han dicho los compañeros está maravillosamente bien dicho. Ni idea. No tengo experiencia en este tipo de juegos. Bueno, pues vamos a despedirnos por hoy y continuamos en una segunda sesión. Nos despedimos de Miquel. Bueno, adiós y nos vemos en la siguiente. Vale, Mario. Hasta pronto. Javi. Adiós. Y Óscar. Un abrazo. Vale, pues continuamos. No nos quedamos aquí, ¿eh? Un saludo.